Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos en una edición nueva del programa Creciendo con BNI, el programa que de Oficina Nacional de BNI Costa Rica hacemos con muchísimo cariño para todos los miembros y empresarios del país como tal. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que nos concierne muchísimo a todos los miembros de BNI como líderes de cada una de las organizaciones a las que representamos. Para ser empresario hay que tener rasgos de liderazgo o irlos desarrollando poco a poco. Precisamente este es el tema que vamos a conversar con Steven Carvajal, nuestro director nacional de BNI Costa Rica, a quien le damos la bienvenida a la transmisión en este momento. Steven, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, hola, buenas noches, saludos a todos y feliz día a todas las mamitas que nos acompañan. Hoy en Costa Rica celebramos el Día de la Madre, distinto a muchos otros países en Latinoamérica y en el mundo, pero es nuestra celebración del Día de la Madre. Entonces es muy importante y muy valioso hacer ese reconocimiento y saludo a todas las mamás que nos acompañan. Así es, un muy feliz Día de las Madres a todas las mamás empresarias que pertenecen a BNI y también del resto del país y que espero que ya va finalizando el día, pero siempre es buen momento para felicitar y no solamente hoy, también creo que es una conmemoración que tiene que ser todos los días en realidad, darle ese valor a nuestra madre que creo y estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, siempre es un pilar en la vida de cualquier persona. Entonces, muchísimas felicidades a todos. A todas, perdón. Steven, el tema de hoy, te soy sincero, te lo copié de un post que hiciste vos en tu LinkedIn. Me gustó muchísimo, entonces quise traerlo para poder desarrollarlo pues más profundamente. El tema del liderazgo, que creo que también acabamos de responder una de las preguntas que se hacen frecuentemente, ¿el líder se nace o se hace? Eh, pero vamos a ir poco a poco desarrollando el tema. Antes de iniciar, ya todas las personas que están conectándose, invitadísimas como siempre, a que puedan pues enviar sus saludos, poner sus comentarios, sus preguntas también sobre el tema. Entonces, que eso siempre nos aporta muchísimo para el desarrollo y el mayor alcance del programa como tal. Steven, empecemos desde lo primero, como dicen. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo lo definirías vos? ¿Cómo lo defino yo? Para mí es la capacidad de guiar a partir de la inspiración. La definición de liderazgo en muchos sitios incluye la palabra inspiración, pero en muchos casos habla de la gestión de mando hasta cierto punto de las personas para lograr ciertos objetivos. Uh -huh. Pero ahí es a donde yo siempre planteo una diferencia muy fuerte porque es muy distinto. O sea, a veces uno puede aparentar tener liderazgo por posición, Uh -huh. pero eso no significa necesariamente que uno tenga liderazgo con la gente que tiene a su cargo, porque al Claro. final es a su mando, es a su cargo. Y por eso para mí es un tema de inspiración para obtener resultados. De ahí se basa el tema del liderazgo. A mi Claro. criterio, ¿verdad? Claro, que siguiendo un poco esta definición, es muy diferente ser jefe a ser líder realmente, porque ya lo decías vos, no necesariamente por tener un cargo alto en la empresa o por ser el dueño de la empresa, necesariamente seas un líder dentro de la empresa como tal. En ese ejemplo así de simple, Roberto, hay personas que tienen una empresa que por la posición que tienen a equipos a su cargo o personas debajo de su posición por un tema de jerarquía, Uh -huh. que muchas veces puede que hagan lo que esta persona diga, pero no es un tema de que las personas lo hagan porque quieren, es un tema de necesidad. Y hay mucha gente que trabaja y, y, y aporta su tiempo y dedica su tiempo en una empresa, en una organización, en un equipo, en una estructura, por un tema de necesidad sin que eso signifique realmente que exista un compromiso y una identificación para con esa empresa. Uh Por -huh. otro lado, hay empresas donde efectivamente, y ojo, en el mundo laboral está clarísimo que todo es un tema de una, un intercambio, un intercambio de tiempo por un intercambio de, en la mayoría de los casos, o el componente más grande es un pago.
pero hay muchas personas que están donde están, aún pudiendo obtener más en otras partes, por un convencimiento de o por un seguimiento al líder que tienen. No es un tema de jefatura, no es un tema de mando. O sea, no es un tema de posición, es un tema de inspiración. Por eso es que yo lo planteo de esa forma. Me llama mucho la atención esto porque me recuerdo mucho al día que conversamos con Adriana Méndez de Impacta, especialista en la parte de recursos humanos. Hablábamos un punto en que, y creo que en ese momento había salido el tema de noticias, que decía que que un alto porcentaje de las personas que renunciaban no renunciaban directamente a la empresa, sino que renunciaban por el tipo de liderazgo que había en la empresa. Claro. Y si te Que, que, cansas. O sea, y al final hay mucha gente en cargo de mando que dice, hey, que se vayan afuera, hay mucha gente buscando trabajo. Y sí, efectivamente, no es como que hayan oportunidades en exceso, dependiendo de los perfiles, pero muchas veces la gente prefiere correr ese riesgo a seguir desgastándose emocionalmente con alguien que no es una persona que lleve un mando correcto. Claro, claro. Estamos en una época en donde las prioridades han variado muchísimo. Antes ya no es solamente tener un trabajo porque recibo el salario, sino que se busque pues muchísimas cosas más. Steven, esta pregunta la tenía un poquito más para adelante, pero creo que es buen momento para hacértela. En tu opinión, ¿un líder se hace o nace? Para mí un líder se hace. A ver, hay muchos estudios de qué es lo que modela el comportamiento de un ser humano. No sé, voy a hacer un ejemplo un poco fantasioso, digamos, pero está este libro, del libro de la selva, Ajá. donde Mowgli y sus papás mueren con Shere Khan, que era el tigre, y lo rescata la pantera y se lo lleva a los lobos y él crece con los lobos. Y él se convierte en un lobo y se comporta como un lobo y él se ve y se siente, o sea, él no se ve lobo, esa es la diferencia que tiene, pero él se siente lobo y se cree lobo y se procura comportar como lobo. Entonces hay gente que, que nace en un entorno de gente que son líderes naturales y ese es el ejemplo que tiene y así crece. Aunque digamos que el ADN de esa persona no necesariamente fuera la de un líder. Dicho esto, para mí, yo estoy convencido que el liderazgo se desarrolla. ¿Por qué? Porque al final es una serie de habilidades blandas y capacidades que las personas pueden tener a partir de observación y de autocorrección, que uno empieza a entender qué es lo que conviene. Ahora, no todas las personas tienen la misma inclinación, digamos, para tener este comportamiento de liderazgo. Pero de nuevo, una persona que su ADN es muy pasiva o es una persona muy, muy tranquila y que tal vez su línea de familia siempre fue así como muy tranquila, si de repente se ve en un ecosistema donde hay un impulso fuerte hacia esa inspiración para hacer las cosas, yo estoy seguro que esa persona va a empezar a adoptar esos comportamientos. Y al final, personalmente considero que mucho del modelado social va a partir del entorno en el que se está. Pues, hay personas que van desarrollando esos rasgos de liderazgo desde pequeños, incluso uno con los mismos hijos de uno procura. Y uno ve que hijos tienen ya, sin que uno haya metido mucha escuela, digamos, o mucha enseñanza en esa línea, uno ve por comportamiento los rasgos que ya tienen. Entonces, a ver, sí, mucho lo traen, pero yo estoy convencido que todo se puede modelar o que todo se puede enseñar al final. Entonces, si tengo que escoger una de las dos, se nace o se hace, yo estoy convencido que se puede hacer. Que hay gente que nace con esas características, totalmente, y las siguen desarrollando. Pero hay mucha gente que quizá no necesariamente nacen con esas características y que muchas veces, incluso por circunstancias, asumen un rol de liderazgo. No sé, una situación de emergencia, una circunstancia de necesidad que hace que de repente una persona asume una posición de tener que empezar a generar liderazgo y se empieza a dar cuenta de las características que tiene.
No todo el liderazgo es en entorno empresarial. Aquí, particularmente, estamos hablando del liderazgo empresarial, pero el liderazgo no tiene que ser necesariamente únicamente para un entorno empresarial, sea en la vida en general. Claro. Vos decías algo interesante. Pasa una emergencia y una persona o varias personas entran en pánico y la persona que está tal vez un poquito más calmada se ve obligada a tomar el liderazgo ahí o dar la voz cantante. Eh, Se va un jefe y ponen dentro de la empresa y ponen a la persona que tenía como un mayor perfil en ese cargo sin esperárselo. Ahí empieza a desarrollar tal vez un poquito, ver si realmente es líder, si puede fomentar esas habilidades. Dadas esas circunstancias, uno se da cuenta que sí tiene las características. ¿Cuál sería, en tu opinión, el paso siguiente para irlas desarrollando todavía mucho más? Porque no sé si para el desarrollo de las habilidades es capacitación. Me imagino que ese es un paso principal, pero después de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo se pueden ir desarrollando aún más esas habilidades? A ver, mucho, mucho en la vida es práctica, es tirarse al ruedo. A veces, en términos empresariales, en términos de estructura de trabajo, como decías, se va un jefe, que pensemos que era un jefe, que era un líder dentro de un equipo. Y entonces a la persona que colocamos en ese puesto es a la persona que tal vez tenía mayor trayectoria o mejores características para poder gestionar ese rol. Eh, Ojo, no necesariamente toda la gente va a poder desarrollar o desplegar esas mismas habilidades que tenía ese jefe antes. Hoy día, yo particularmente en algún momento he pasado procesos donde llevo procesos de coaching para prepararme a procesos de crecimiento empresarial, porque mucho en ese camino hay cosas que uno mismo tiene que limar o mejorar en cómo uno gestiona, porque van a haber muchas circunstancias que puede que si no se trabaja o no se prepara al individuo para asumir un cargo más arriba del que venía acostumbrado a estar trabajando a nivel de jefatura o a nivel de gerencia o a nivel que implica efectivamente el tema de liderar, porque tal vez es un aspecto que deberíamos trabajar. El concepto de liderazgo viene de liderar. Liderar es ir al frente para llevar a otra gente. Claro. Eso lo puede hacer un jefe. Yo el planteamiento que hago es el tema de inspiración para que la gente quiera ir allá. Entonces, de repente, alguien que gestiona muy bien en su posición, no sé, digamos que era un supervisor en una serie de equipos y se va el gerente y subimos a esta persona de repente a gerente y esta persona ahora tiene que gestionar a todos los demás supervisores y era alguien que no estaba acostumbrado o a gestionar personas en su mismo nivel, tal vez se le hacía más fácil gestionar a personas que tal vez tenían una formación distinta o una formación más sencilla, se le hace un conflicto, se le hace un problema, le cuesta esto, por inseguridades, por falta de capacidad, porque de repente siente que está en competencia, por muchas razones, y empieza a gestionar de una forma distinta. Y a veces se sostiene el puesto por la posición que tiene sencillamente de una posición de poder. Y ahí es donde muchas veces hay desgaste y hay equivocaciones que dan al traste a una persona que en una posición era excelente, a la hora de subirla lo que hacemos es quemarla si no se le da el acompañamiento correcto a esta persona para que entienda esas modificaciones que van a pasar. Y ojo, eso pasa mucho en estructuras de equipos o empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque muchas veces el jefe, perdón, el dueño, que es el que toma esas decisiones, es alguien que por circunstancias simplemente ha tenido que ir escalando y hace absolutamente todo. Y como conoce todo el negocio y entiende todo, para él es muy fácil y muy natural modificarse de posiciones. Un emprendedor, un empresario que va teniendo éxito y va creciendo, muchas veces una persona que en perfiles de comportamiento tiene capacidad de moverse en los diferentes cuadrantes. Que no le encanta un área, pues sí, no le encanta, pero lo desempeña. Y entonces muchas veces se comete el error de inferir que todas las personas tienen las mismas habilidades o las mismas capacidades de modificarse. Entonces, Claro. ahí es donde hay ciertos temas. O sea, su pregunta de nuevo, eh, yo pensaría que la capacitación es muy valiosa. Hay muchas herramientas para aprendizaje. Para mí el coaching personalmente ha sido una herramienta
que me ha significado un crecimiento muy grande en muchos procesos de mi vida. Y ojo, por ignorancia antes no le veía el valor al coach. Tuve la oportunidad o me di la oportunidad de empezar procesos de coaching y me empecé a dar cuenta de lo valioso y lo beneficioso que resultaba eso. Al principio, para ser franco, hace muchos años, la razón por la que quizá uno decía, no, no vale la pena es porque implica un costo. Ajá. No va a hacer la inversión, no. Tal vez porque no tenga el flujo suficiente en su momento, digo, ahí no me cuesta mucho, yo me la juego. Pero de repente a uno dice, no, yo prefiero hacer esa inversión porque lo que hace es hacerme incrementar realmente mi capacidad. Ahí uno se da cuenta que esa inversión realmente es valiosa. Pues a mí en ese proceso el tema de coaching me ha ayudado mucho y ya a partir de ahí en momentos muy importantes de crecimiento he buscado ese apoyo de coaches para poder tener ese crecimiento necesario para poder seguir dando la talla en esos roles que se me van confiando, esas posiciones en las que uno mismo se va metiendo. Claro. Voy a hacerte una pregunta, pero todavía no me la respondes para saludar ya a las personas que nos van escribiendo, pero para que la tengas allí. En este proceso de coaching, ¿cómo seleccionar al coach? Porque ya vos lo decías, por ejemplo, has tenido que enfrentar diferentes retos en tu vida profesional, diferentes tipos de liderazgo o diferentes tipos de liderazgo donde los has tenido que ejercer, pero ¿cómo poder saber, o no sé si hay como algún tipo específico para un momento específico que uno necesita tal vez algo muy específico, cómo seleccionarlo, cómo detectarlo? Y voy a saludar también acá mientras, porque esta pregunta no te la había planteado en la previa, fue que se me ocurrió ahora, pero mientras tanto voy saludando acá ya varios miembros de BNI que nos están inscribiendo. A Cristian Rubén Madrigal Mata, saludos Cristian Madrigal de Sinergia, gracias por estos espacios. Muchas gracias Cristian, que nos escribe también desde YouTube, también plataforma donde estamos transmitiendo en simultáneo en Facebook y LinkedIn. Y Cristian, Steven, no sé si sabías, pero recién ingresado también a la familia de BNI, a Sinergia. Hace un par de semanas Cristian está con nosotros, compañero del capítulo. Entonces, un fuerte Bienvenidísimo, abrazo. Cristian. Sí, claro que lo recuerdo. Conversé con él el día de la reunión de visitantes y estuvimos conversando al final. Eh, excelente, excelente servicio el que trae Cristian y bienvenido a la familia. Exacto, exacto. Bastante innovador. Es bastante interesante. Acá le damos también el saludo a la doctora Zabaleta, también compañera de Sinergia. Buenas tardes, saludos desde Sinergia. Qué gusto tenerla por acá, doctora. Doctora, saludos. Y Buenas tardes. Y saludamos a don Josué Padilla. Hola Roberto y Steven, saludos. Muchísimas gracias don Josué por acompañarnos acá y invitadísimos nuevamente también a quienes están en la transmisión en vivo, que nos puedan escribir, comentar, también darnos opinión sobre ese tema tan importante que estamos desarrollando acá. Y precisamente don Juan Carlos Valerio, a quien le damos un saludo, también nos escribe. Saludos para ambos, como siempre acá, instruyéndonos con temas que nos impactan. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por acompañarnos siempre, de verdad. Steven, adelante ahora sí con la respuesta. Vamos a ver, hay muchos coaches con muchas capacidades y con especialidades distintas. Yo los primeros procesos de coaching que llevé, lo llevé con alguien referido de un amigo coach que me conocía bien, que como amigo no podía darme la ayuda y que me dijo, Steven, mira, habla con esta persona. Los primeros procesos de coaching que llevé, creo que fueron procesos de coaching muy de vida, o sea, como coach de vida, no tanto coach empresarial. Y uno a veces trae nudos, Roberto, que uno tiene que resolver. Ojo, que a pesar de que yo considero que yo soy muy analítico y muy, o sea, yo tengo mucha capacidad de introspección, o sea, cada uno ya, y ojo, ya esto lo digo a partir de entender cuáles son mis habilidades, porque muchas veces Claro. a muchos nos cuesta entender cuáles son nuestras habilidades o incluso nos cuesta reconocer abiertamente cuáles son nuestras habilidades. Yo sé que yo soy muy analítico,
como que trato de hacer mucha introspección de todo lo que estoy haciendo, todo lo que me está pasando, para entenderme. Siempre he sabido que, o sea, como que siempre entiendo cómo me siento internamente, o sea, si estoy alegre, si estoy molesto, si estoy triste, a pesar de que no necesariamente lo manifieste expresamente, yo sé reconocer cuando algo me está detonando para poder manejarlo. Claro. Mucho en el proceso es entender cómo somos o quiénes somos hoy a partir de muchas cosas de nuestro pasado. Entonces hay mucho que resolver de allá atrás. Entonces ahí arranqué ciertos procesos, luego empecé a llevar procesos de coaching empresarial y los últimos procesos de coaching que he llevado son muy enfocados en coaching a nivel de liderazgo, justamente, y coaching a nivel de desarrollo de habilidades gerenciales, pero ya para estar como a alto nivel, por así decirlo. O sea, ya es un tema de pulido muy alto nivel con alguien que se dedica justamente a ese ejemplo que te daba de mover a una persona de una gerencia para ponerlo en una dirección, porque eso va a implicar muchos cambios internamente que si uno no está preparado bien mentalmente y blindado mentalmente, poder reventarte. Entonces, Claro. ese fue el último proceso que llevé, pero yo siempre recomiendo a la gente que haga procesos o de coaching de vida o coaching personal o de coaching empresarial, que, a ver, si mi tema es empresarial, pues claramente ahí puedo seguir. Yo sé que un coach empresarial, si es la primera vez que estoy dando coaching, probablemente me ayude a medio acomodarme en temas personales, pero su rol y su especialidad es empresarial, entonces su enfoque va a ser empresarial. Pero si es que yo estoy sintiendo todavía que tengo nudos de cosas que me detienen, que me frenan, y ojo, no es, y hago una diferencia muy fuerte, no es psicología y no es psiquiatría ni siquiera, o sea, ya la psiquiatría es médica, la psicología es otro tipo de componentes, es otro tipo de rollos. Coaching es más ayudar a uno a autoentenderse. Entonces ese proceso es un proceso muy que genera mucho apoyo y mucha ayuda, entonces yo lo recomiendo en esa línea. Claro, que eso es fundamental, conocerse, autoconocerse, para poder también, no solo en la parte empresarial, sino en la personal, poder ir evolucionando hacia esa mejor versión de cada uno de nosotros en todos los ámbitos Pero integrales. bueno, yo siempre digo que somos, o sea, somos seres en camino de crecimiento. O sea, yo sé que yo en mi vida nunca voy a llegar a una meta establecida. O sea, mi proceso personal y mi objetivo personal es la búsqueda y crecimiento constante. En el camino me jalo muchas tortas, me equivoco con muchas cosas, hago muchas cosas mal, no me saco cienes en todo, o sea, no llevo 100 corrido en todo. Hay muchas cosas en las que voy mejorando y voy trabajando, pero si uno no tiene esa disposición de ese autoconocimiento o uno tiene, no sé, una soberbia de creer que todo está bien, pues ahí estoy fregado. Pero más bien el Claro. tema es entender que somos, somos personas o seres en proceso de crecimiento constante. O sea, techo no hay. O sea, nunca vamos a llegar y en el momento que a nosotros nos llamen para ir a rendir cuentas, pues ya veremos a ver cómo habremos ido en el proceso. Pero mi búsqueda personal particularmente es un proceso constante de mejorar y hoy me dejaré mis tortas y hago ese análisis de dónde puedo mejorar mañana y mañana vuelvo a arrancar de nuevo haciendo el esfuerzo para seguir haciendo mejor. Pero es esa búsqueda constante de crecimiento y de esa búsqueda constante de hacer las cosas mejor. Creo, tal vez volviendo un poco al tema de la charla, en el sentido de liderazgo, que en el tanto uno tenga ese nivel de, de aceptación, y como te decía el término, de no soberbia para con la gente con la que uno sirve, porque al final un líder lo que hace es servir, Claro. o planteo más bien un tema de liderazgo en el sentido de servicio, la gente sabiendo que uno igual se equivoca, con mayor razón quiere seguir, porque sabe que no está ante alguien que es imposible o inalcanzable o sin sentido o insensato de lo que plantea. Así es. Acá aprovechamos un paréntesis y saludamos también a don Eduardo Lai Vergara, que nos saluda desde Perú.
desde BNI Quasar. Muchísimas gracias, don Eduardo, por acompañarnos y nos acompaña desde LinkedIn también, desde la transmisión de LinkedIn. Muchísimas gracias. Steven, les comentaba ahora también que este tema nació de un post que leí tuyo en la red social LinkedIn, entonces me llamó mucho la atención. Allí vos hablabas sobre 4 habilidades claves para ejercer el liderazgo en una organización. Los tengo acá apuntados porque me gustaría mencionarlos y que vos vayas desarrollando uno por uno. Entonces, voy a hacerlo así. El primero que vos mencionabas es comunicación efectiva. ¿Qué nos puedes decir de esta habilidad? Si nosotros no tenemos claridad en nuestro objetivo y en la forma de transmitir lo que queremos, puede que tengamos gente muy inspirada, pero van a hacer lo que se les ocurre. Entonces creo que el tema de tener una forma efectiva de comunicarse con los equipos es fundamental. O sea, la gente tiene que entender hacia dónde vamos. Entonces, esa línea de comunicación, esa apertura de comunicación y esa claridad de comunicación es fundamental para con los equipos con los que trabajamos. Genial. La segunda es toma de decisiones. Bueno, esa es una de las características, considero, que una persona en un rol de mando tiene que tener. Si estamos en un equipo donde hay alguien que está marcando la pauta y de camino, por alguna circunstancia, tiene que haber un cambio que o sea, que es necesario ejecutar con el objetivo de tratado, ya sea comercial, sea personal, sea de vida, sea lo que sea, la persona tiene que tener capacidad de toma de decisión. De nada sirve a alguien que está liderando un equipo que no tiene capacidad de toma de decisiones, pues no, las cosas no avanzan, no caminan. Y a veces incluso esas tomas de decisiones son en circunstancias adversas o decisiones difíciles. Hay que tener la capacidad de tomar decisiones difíciles. Claro. El tercer punto, fomentar el desarrollo del equipo. Un buen líder sabe que el equipo tiene que desarrollarse para que el líder no tenga que estar ahí. Y un buen líder, o creo que una persona ha logrado su objetivo cuando desarrolla a su equipo de forma tal que esa persona puede incluso dejar de ser necesaria. Además, si uno en el proceso de vida, en ese liderazgo de servicio, en esa búsqueda de hacer bien, quiere ayudar a los demás y quiere crecer a los demás, no debe tener miedo que de repente alguien en su equipo se desarrolle a tal punto que pueda asumir otra posición, puede incluso sustituirlo a uno en la posición que uno tiene, o tome la decisión de irse hacia otra parte, porque eso es algo que va en su beneficio. Si es un rol en una empresa, pues sí, muchas veces uno quiere desarrollar a la gente para que siga en la empresa porque sirve al objetivo de la empresa, pero al final, si uno puede ayudar al crecimiento de las personas y eso genera una oportunidad para que las personas puedan seguir creciendo por su lado, en buena hora. ¿Que va a hacer falta en el equipo? Sí, bueno, un buen líder puede sustituir a esa persona y puede desarrollar a alguien más, pero yo siempre he creído que parte de la tarea que uno puede tener en la vida es ayudar a la demás gente a desarrollarse y a crecer. Independientemente de lo que signifique que la gente deje de seguirlo a uno para aventurarse en otros proyectos. Pero en ese liderazgo de servicio uno tiene que ayudar a que la gente crezca y se desarrolle. Que creo que ese es uno de los mayores problemas que hay en muchísimas empresas, que es el temor de ciertos jefes a que una persona de su equipo pueda, entre comillas, robarle el puesto de jefatura. Entonces no fomenta ese desarrollo profesional de la persona, que más bien puede impulsar el crecimiento no solo del departamento, sino de la empresa. Es complicado, es bien complicado, porque sí, puede que uno esté preparando a su suplente y sí, hay un miedo y uno va creciendo. Pensando en una posición en una empresa a nivel corporativo,
de entendiendo que uno, por, por la naturaleza de las empresas a nivel corporativo, tiene una fecha de caducidad, y sé que lo digo, o sea, lo digo con mucho cariño, pero es algo que duele, pero es cierto. Es cierto. Eh, el que yo esté preparando a alguien a un punto que me puede quitar mi puesto, puede que le genere temor a mucha gente y es natural. Pero, Roberto, en el proceso uno de siembra en la vida, lo mejor que uno puede hacer es darlo todo para ayudar a los demás a crecer. Eh, las cosas van y vienen y eventualmente probablemente si uno educó bien o preparó bien o forjó bien esa persona se encargará de ayudarle a uno, sea en otra parte o sea dentro de la empresa, para que uno no esté mal. Dentro de lo posible, porque también habrán otros intereses que tal vez no toman en cuenta esa relación o esa siembra que uno hizo. Pero, pucha, yo prefiero ir por la vida, Roberto, no, no trabajando con ese temor, porque entonces vivís muy inseguro, o sea, vivís muy con temor, esa es la palabra, vivís con temor. Y no disfrutas el viaje, y al final la vida es eso, es un viaje. Claro, claro. Que creo que es algo que vemos mucho en BNI, esa disposición siempre de ayudar a los otros compañeros, y cuando a ellos les va bien y pueden devolver esa ayuda hacia nosotros, ahí vemos esa semillita que se sembró. Entonces va muy, muy en línea con eso que vos dices. El cuarto punto o la cuarta habilidad que vos resaltabas es visión estratégica. Hay que tener visión a mediano y largo plazo y visión de conjunto. Yo siempre digo que uno, cuando está liderando equipos, tiene una visión de satélite. Muchas veces los equipos están en el frente resolviendo cosas en el frente, pero uno como líder tiene que tener una visión de satélite donde está viendo absolutamente todos los diferentes elementos, para combinarlo un poco también con el tema de las tomas de decisiones. Si yo estoy con esa visión estratégica, puedo ver si de repente tendremos que hacer alguna modificación en el curso que llevamos o en la forma en la que estamos desarrollando las cosas, para poder resolver de antemano cosas que pueden darse o presentarse más hacia adelante. Entonces, hay una visión de mediano y largo plazo que uno tiene que tener siempre presente. Claro. Hay un meme, bueno, antes de hacerte este comentario que me acaba de llegar también, acá pongo un comentario de la doctora Zabaleta. Acá nos dice que creo que va muy ligado a la pregunta que te hacía sobre cómo tal vez seleccionar un coach o el área donde uno debería prepararse como un coach. Dice, aunque en BNI no estoy como categoría coach, estoy certificada como Master Coach grado experto. Y algo que he aprendido en estos años es que no puedo tomar un coachado, me imagino que es, que pretenda llegar a más de donde yo he llegado en mi vida. Por ejemplo, si es corporativo y yo he llegado a gerente, no debo coachar a alguien que desee llegar a ser CEO. Por tanto, no solo el coachado escoge al coach, sino el coach debe escoger al coachado. También en qué área se especializó el coach, en mi caso, coach personal. Exactamente. Bueno, yo creo que esto nos ayuda muchísimo más porque la doctora efectivamente tiene formación en esa línea. Yo no soy coach, entonces tal vez no tengo ese conocimiento para decir justamente esto. Yo lo planteo de una forma más sencilla, y tal vez esto es algo que muchas veces le digo a la gente cuando escuchan a gente diciéndole qué hacer o cómo hacer las cosas. Ajá. Si esa persona que le está diciendo a uno qué hacer o cómo hacer las cosas no ha hecho más que uno o no ha hecho más de lo que uno está planteando, esa persona no tiene esa posición moral para decirle a uno absolutamente nada. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy simple, y ya regreso al tema de lo que plantea la doctora. Si uno quiere montar una empresa y lo plantea con los amigos, y ninguno de los amigos es empresario, y todos los amigos le empiezan a decir a uno que no lo haga, ese consejo uno no lo debe llevar. Busque a alguien que ha hecho una empresa y hable con esa persona para que le ayude a tomar la decisión. Totalmente distinto. Pero en el mundo estamos rodeados de expertos que quieren decirle a uno qué hacer o cómo hacer las cosas. La doctora dice algo que para mí es sumamente valioso, y le agradezco tal vez que ordene un poco la línea de ideas muy clara en cuanto a tu pregunta. Si uno quiere llegar a un proceso de crecimiento, no puedes pedirle ayuda a alguien
que no han llegado hasta ese nivel. Claro. Uno siempre tiene que estar buscando gente que ha llegado más alto para poder llegar uno hacia ese siguiente piso. Entonces, ahí creo que está muy claro lo que plantea la doctora y gracias como siempre. Así es, muchísimas gracias, doctora. Estas 4 habilidades, ¿cómo fomentarlas e irlas tal vez analizando un poco? En una soy un poquito más, no para decir la palabra soy más débil, sino me gusta mucho utilizar donde hay más oportunidad de mejora, como dicen los ingenieros industriales cuando hacen auditorías. Eh, ¿Cómo analizar y cómo detectar en qué habilidades tengo más oportunidades de mejora y qué aspectos de esas habilidades puedo ir mejorando? ¿Cómo puedo visualizar esas áreas? Roberto, yo creo que no es tan complejo. O sea, si estamos hablando de 4 áreas simples, ahorita las que planteábamos, ahorita en el ejemplo de comunicación efectiva, toma de decisiones, eh, crecimiento de los equipos, desarrollo de los equipos y visión estratégica, yo creo que es tan sencillo como que uno saque un rato para, para escucharse y para meditar y para pensar sobre la gestión que está haciendo las cosas. Sencillamente sentarme y revisar qué estoy haciendo y los equipos que tengo o la gente con la que gestiono y plantearme esas 4 preguntas. ¿Cómo es mi comunicación con el equipo? ¿Cómo es el tema de la toma de decisiones que estoy tomando? Si mi respuesta ante estas preguntas no es una respuesta contundente o clara o siento que tengo debilidad, ahí tengo que trabajarlo. Tengo que trabajarlo. Y no es sofisticar las cosas. Mi tema es comunicación, sentarme con el equipo para ver cómo puedo mejorar la comunicación. Toma decisiones sí es algo totalmente personal, porque uno tiene que entender que de repente tiene que tomar valentía para tomar decisiones en ciertas cosas y revisar si uno de repente está retrasando procesos por no tomar decisiones o por no tomar acción en las cosas que está ejecutando. Y eso sí es totalmente personal. Desarrollo de equipos, pues uno mismo puede sentarse a pensar en el equipo que tiene y qué habilidades tiene la gente y si realmente los está apoyando. Ojo, no significa que uno tenga conocimientos de la perspectiva de desarrollo humano. No me refiero a eso. Pero si realmente estoy permitiendo que mi equipo también despliegue las capacidades que veo que tiene, o yo por egoísmo o por miedo los tengo ahí frenaditos y no los dejo avanzar. O sea, al final hay muchas frases en sentido de tener equipo de gente que quiera hacer lo que yo les digo y entonces no crecer y que yo termine teniendo que hacer todo, o buscar equipo de gente que sepa hacer las cosas mejor que yo y que ellos me enseñen cómo hacer las cosas y dejar que ellos avancen. O sea, es más estratégica la segunda, o sea, y armarse de gente que en muchas cosas más bien vengan a complementarlo a uno en donde tiene uno esas oportunidades de mejora justamente. Y en el tema de visión estratégica, pues igual, eso es algo totalmente personal que uno se siente a pensar y analizar. No sé, no hay que irse 10 años adelante, pero ahorita estamos en agosto. Okay. ¿Qué sigue en el mes? ¿Qué viene en los próximos 6 meses? ¿Qué temporadas hay? ¿Qué circunstancias hay? ¿Qué cosas van a venir a influir a mis equipos? ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar? ¿Qué no estoy tomando en cuenta? Eso es un poco la parte de la visión estratégica para revisar. Sentate, poner las 4 cosas y sentate a analizar dónde está fallando o dónde va bien, dónde puedes mejorar, qué puedes pedir ayuda. Y si tienes un equipo con el que tenés buena relación y con el que sos líder, te has venido inspirando, aunque estés fallando, habla con tu equipo y compartirle esas inquietudes que tenés. Yo sé que muchas veces a uno le da temor poner en vivo esas vulnerabilidades que uno tiene, pero muchas veces el equipo mismo lo agradece, lo entiende y le ayuda a uno a resolver esas cosas. Yo considero que cuando uno habla de forma transparente y esto va muy alineado al propósito de transformación masiva que usamos en BNI, que es el de conectar empresarios para crecer la velocidad de la confianza. La parte final de crecer la velocidad de la confianza, cuando la desarrollamos, la explicación es justamente el tema que cuando trabajas con gente a nivel de confianza, las cosas se hacen más fáciles, se hacen más rápido, porque no traes una agenda paralela, porque no te estás guardando cosas. Si estás con tu equipo y tu equipo te entiende y sabe dónde estás y hay ese nivel, o sea, hay cosas que tendrás que guardarte, pero transparencia en la medida de lo posible, tu mismo equipo te va a ayudar a vos
a poder ir resolviendo las cosas. Uno no lo sabe todo, o sea, yo no lo sé todo. Y más bien he ido buscando y tengo la bendición de rodearme de gente muchísimo más talentosa que yo, que ojo, a veces uno incluso se siente como, escucha, es que estoy por debajo de esta gente. Y ahí es donde viene un poco el tema de ese liderazgo, que la gente entendiendo que quizás yo tengo menor capacidad, aún así me quieren seguir porque saben que mi planteamiento es el correcto para el equipo. Entonces, Claro. uno se complementa con la gente que tiene alrededor. Claro, claro que eso habla mucho del tipo de liderazgo y tipo de persona que es el líder, porque desde el punto de vista que vos mencionabas anteriormente, la autocriticidad que se tiene que tener para sentarse y ver en qué puedo mejorar, que tal vez no estoy diciendo también que esa oportunidad de mejora, la valentía para ir a hablar con mi equipo y mostrar que solamente por ser el líder del equipo no necesariamente soy perfecto en todo lo que hago, sino también que necesito esa retroalimentación de ellos. Entonces ahí también se muestra muchísimo el liderazgo de la persona como tal. A pesar de, como decías vos, se pueda estar mostrando tal vez algún tipo de vulnerabilidad, pero creo que eso hace que uno respete más a la persona que lo hace todavía. Claro. Steven, hablando un poco de BNI, el liderazgo, a mí me encanta escuchar mucho los podcasts de BNI México. Y hay una frase que dice uno de los directores ejecutivos, se me escapa el nombre, pero de apellido Baraja, Luis, eh, Barajas. Luis Baraja, que, muchas gracias, Luis Baraja, que BNI es una escuela de negocios, literalmente. Dentro de esas enseñanzas que aprendemos y recibimos los miembros de BNI está la parte de liderazgo. Cuéntanos un poco cómo BNI fomenta el liderazgo en los miembros y cómo podemos aplicar nosotros ese liderazgo que BNI nos enseña a nuestras empresas. Roberto, es que en BNI, a ver, el liderazgo se puede enseñar en muchas partes. Vos aprendés herramientas de liderazgo. Es como, no sé, vos podés estudiar sobre cómo correr, vos podés estudiar sobre cómo manejar un carro, pero es hasta que vos te pones las tenis y salís a correr en la práctica que empezás a sentir de repente un dolorcito en la rodilla, un dolorcito en el tobillo, que te das cuenta que tienes que ir a cierto ritmo porque si no te vas a cansar más de la cuenta si todavía no estás listo. Que después de la corrida, si es que corriste mucho en cuesta o no estabas acostumbrado, vas a tener dolor en los cuádriceps o en los músculos o en las pantorrillas o no sé. Claro. Eso lo puedes leer, pero no lo entendés hasta que tenés el dolor, hasta que estás ahí. Claro, la misma cosa, puedes entender cómo es el asunto, pero hasta que estés sacando el pie del clutch, no sé, y el clutch está muy tallado, está muy flojo, te vas a dar cuenta que tanto te va a brincar el carro. BNI es una escuela de liderazgo porque BNI te sienta de una vez a liderar un equipo. Y algo que a mí me ha encantado siempre en BNI, y siempre lo he dicho así, es que en BNI vos lideras líderes. Cuando vos estás en una empresa y sos jefe, puedes hacer uso de la intimidación, de la amenaza o del miedo para que la gente actúe según vos decís. Vos el jefe y la gente hace lo que dice porque si no les cortas el rabo, les haces una amonestación, o sea. En BNI vos no sos jefe de nadie, todos son empresarios, todos son jefes. Claro. Entonces tenés que actuar de una manera tal que puede que al arranque la gente haga lo que vos decís por un tema de cortesía y respeto. Pero si querés que la gente siga por donde vos estás planteando, tenés que liderar porque la gente cree lo que estás haciendo y cree en vos. La gente está siguiendo a la persona. BNI todo esto lo tiene documentado y lo tiene estructurado, o sea, lo enseña, pero te pone de una vez en la práctica. Y yo siento muy valioso el proceso de transmisión de conocimiento que hay de director a director a equipos de liderazgo, porque en estos equipos se comparte mucho esa experiencia de
vas a correr 10 kilómetros cuesta abajo o con una pendiente de tal. Lleva tu ritmo, porque si vas muy rápido, mañana vas a estar con un dolor de rodillas espectacular, o con un dolor de pantorrillas, o con un dolor de músculo. ¿Me explico? O sea, se ha ido caminando mucho en el proceso. Son 38 años de una organización donde ha venido habiendo una transmisión de ese conocimiento entre la gente para apoyar a los equipos. Y cuando la gente entra directamente a un rol de liderazgo, que llamamos nosotros de equipo de liderazgo, presidente, vicepresidente, secretario tesorero, o en los mismos roles de coordinaciones que hay, te ves obligado a darte cuenta que o mejoras y modelas tus habilidades de comunicación, te preparas correctamente para que la gente realmente sepa que tenés el conocimiento y la capacidad de hacer las cosas. Entonces, si te van a seguir porque sos excelente lo que haces, tienes que aprender asertividad y empatía con diferentes personas, porque vas a tener un mensaje con una persona con una forma de procesar lo que le estás diciendo distinto a la de la otra persona. Entonces uno tiene que aprender también a regular y modular la forma en la que dice las cosas. Para mí es muy rico porque BNI te enseña o te obliga directamente a resolver esto. Paréntesis rápido, el otro día, estamos en agosto, el 2 de agosto voy con mis hijos a Cartago y yo les empiezo a contar que cuando mi primer trabajo con la empresa de café como ayudante camión, la ruta que yo tenía era la ruta de Cartago, que era los lunes. Y yo recuerdo, voy a tener, no sé, 11, 12 años, si paso enfrente de la pulpería o el abastecedor, me acuerdo cuál es, porque es camino Paraíso, está la línea del tren y está ahí cruzando la línea del tren como en una alameda. Y recuerdo que el chofer del camión paró el camión y me dijo, vaya. Y yo, ¿vaya qué? Me dice, vaya, pregúntele al dueño de la pulpería si necesita café. Andábamos los libros de ruta. Entonces estaba el nombre del abastecedor, el nombre del dueño, el inventario, cuánto fue lo que compró la última vez, todo el historial. Me dice, ahí está, probablemente va a necesitar un cuarto de kilo. Muerto, yo en mi vida le había hablado a un extraño así, y el chofer del camión me dice, vaya. Y nada, apriete los dientes, bájese, y con esa pena o ese miedo empecé de hablar, y ahí me empecé a soltar y me empecé a soltar. Y mis hijos me preguntaron, papi, pero qué pena, ¿cómo hiciste para hablar con el señor y no lo conocías y no sé qué? Y de ahí, chicos, fue práctica, y me vi obligado a empezar a soltarme. Bueno, mucha gente en BNI en diferentes roles le pasa eso. Obviamente, para los roles de equipo de liderazgo procuramos seleccionar a gente que tenga ya esa capacidad de expresión y ya uno ha visto que tiene esa asertividad y como que va en un proceso de selección. Pero ya una vez que estás ahí y te empieza a tocar gestionar con la gente, uno ve porque lo llaman a uno, es que tengo un problema con tal, resuelva, hay que resolver. Y eso es como el chofer de camión que me dijo, vaya. Hay mucha gente que me llama o llama a los directores y los directores llaman a uno para que uno les ayude a resolver. Entonces uno lo que hace es aconsejar para que la gente vea por dónde va la cosa. Pero entonces la gente se empieza a dar cuenta que se ve obligada a gestionar. I found 4 matches. Could you be more specific? Salió Siri. I'm listening. Y salió la voz. Pero justamente ahí la gente se ve obligada a empezar a gestionar y empezar a resolver. Y yo hablo con mucha gente posteriormente que me dice, estaba aquí y salí aquí. Porque esa gestión de personas y todo es una maestría en liderazgo en tiempo real. O sea, esto no lo recibís en ninguna otra parte. Claro, claro. Qué interesante. Steven, se nos va agotando el tiempo, pero me gustaría tocar también el tema de nuestros fondos virtuales. Cuarta Convención Nacional de BNI Costa Rica, literalmente a la vuelta de la esquina, 7 de septiembre, a partir de las 4 de la mañana, habías dicho la vez anterior. No tenemos innecesariamente a la gente. 8 de la mañana, pero lleguen tipo 7 de la mañana para que puedan parquear y puedan aprovechar la rueda abierta, porque como todo en BNI empezamos en punto y terminamos en punto. Ya hemos hablado de los expositores. Se está preparando muy bonito, con mucho cariño.
va a haber espacio para interactuar con la gente. Si hay gente que está interesada en patrocinar y tener un stand en el evento, pueden comunicarse conmigo o con el equipo de la organización para que puedan reservar su espacio y preparar su stand, por así decirlo. Y importantísimo, es abierto a empresarios en general. Entonces, incluso Eduardo, que nos visita del Perú, si quiere venirse a Costa Rica, creo que hay ciertos paquetes también para gente de fuera que pueda venir, hospedarse, disfrutar de la convención y conocer Costa Rica el fin de semana y después van de vuelta para su país. Así que, nada, estamos a la vuelta de la esquina. No seamos como muchos otros ticos, seamos los ticos buenos que no dejamos las cosas para última hora. Reservemos nuestra entrada, compartamos la oportunidad con otros empresarios. Va a ser un espacio de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de mucho networking. Entonces, nada. Genial. Todavía hay tiempo para adquirir la entrada y participar, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo máximo para poder hacerlo? Si no me equivoco, a fin de mes, Roberto, por el tema de la logística, de las cosas que hay que preparar ya en el evento en cuanto a montaje, alimentación y todo. El tiquete es un tiquete único, cubre todo, tiene todos los insumos básicos para participar en la sesión, los cafés de la mañana, los cafés de la tarde, el almuerzo está incluido, todo está cubierto por $120, un día completo de aprendizaje, de crecimiento, de networking, de oportunidad de conectar con otra gente, de compartir, de celebrar, de aprender y pasar la chiva. Entonces, todavía hay disponibilidad. Mi recomendación a la gente es compren la entrada ya. Ahí está el código QR. Ese código QR, si no me equivoco, si no es que lo lleva directamente a la página, lo lleva directamente a el link de pago con la tarjeta. Perfecto. Steven, en una palabra, ¿por qué un miembro de BNI o empresario que aún no es miembro de BNI no debería perderse esta convención? Yo me adelanto y mi palabra es por crecimiento que le va a dar la convención al miembro y al empresario. ¿Cuál sería tu palabra? Ya te me adelantaste. Justamente crecimiento, aprendizaje, descubrimiento de la herramienta que tengo y todo lo que puedo seguir explotando esa herramienta. Esto es una oportunidad, Roberto. Y lo que hablamos ahora de que la vida es un proceso, es un viaje. Lo que tenemos que seguir haciendo es consiguiendo herramientas para seguir llevando en este viaje y ser cada vez mejores. Espacios como esta convención son espacios que lo que hacen es darnos herramientas. Genial. Steven, muchísimas gracias de verdad por toda esta charla que nos dice, este conocimiento, también las 4 habilidades y cómo irlas desarrollando, fortaleciendo y solventando algunas situaciones que tal vez podamos llegar a tener a través de esa autocriticidad y identificación que es muy, muy valioso, pues todo esto que nos mencionas en un cargo que es muy importante dentro de la empresa. Cada uno de los miembros de BNI, aunque no seamos dueños de la empresa, el cargo que representa es de liderazgo al final de cuentas, porque está representando dentro de BNI a una empresa y está impulsando el crecimiento con todo el trabajo que hace dentro de BNI también. Entonces es un puesto de muchísima responsabilidad. Muchísimas gracias de verdad como siempre por tu tiempo, por tu disposición a compartir conocimiento también, que creo que eso es un elemento muy importante de un líder, como vos lo das el ejemplo siempre. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. También muchísimas gracias a todos los miembros y empresarios del país que nos acompañaron en vivo en la transmisión y también a quienes nos van a ver posteriormente, ya que este video, esta transmisión queda guardado en la página de Facebook, de LinkedIn y YouTube de BNI Costa Rica. Entonces también pueden repasarla nuevamente las veces que quieran, compartirla con sus contactos y más bien sería de muchísima alegría para todos nosotros. Los esperamos el próximo lunes 21 de agosto. Vamos a desarrollar, yo creo que es la segunda vez que hacemos una segunda parte de un programa. Vamos a contar con don Emilio Fabi de BNI Poder y vamos a darle como esa segunda parte a un tema que desarrollamos precisamente con Steven sobre el storytelling y cómo las historias pueden llegar a impulsar el crecimiento del negocio como tal. Recibí varios mensajes que querían como esa segunda parte, entonces el otro lunes se las traemos con don Emilio Fabi, también experto en esa temática.
Entonces, súper invitados y los esperamos el otro lunes 6 de la noche a través de las redes sociales de BNI. Muy buenas noches a todos y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.